Bueno, entonces vamos a grabarla para que tengan el video. Con esta diapositiva usted va a reforzar lo de los 8 pasos, porque recordemos que lo de este tema de la cartilla del maestro que el pastor Israel diseñó es para precisamente ser salvos, ¿sí? Entonces, lo primero que debemos hacer para ser salvos es, ¿qué es lo que primero que hay que hacer? Nacer de nuevo. Bueno, pueden mover la diapositiva, querida. Lo primero que debemos tener claro Arrepentirnos. para nacer de nuevo es oír y creer en Jesús. Estos son los dos primeros pasos fundamentales, ¿sí? Para que una persona sea salva. Por eso es que buscamos que sus videos, sus trabajos, sus folletos, todo lo que ustedes están planeando hacer, alguien lo oiga. Si se oye por Facebook, si se oye en WhatsApp, si se oye, usted se lo explica a un vecino, una vecina, pues es para que la persona sea salva, porque si una persona no oye, no puede ser salva, ¿sí? Entonces es importante que podamos trabajar el oír y el creer. De hecho, el que sabe oír le va a prestar atención y al prestarle atención va a guardar los detalles y al guardar los detalles va a creer, ¿sí? Ahorita con esto que están haciendo de la vacuna del COVID, pues la gente ya está oyendo de la vacuna, ya se está preparando para aplicarse la vacuna, ya está creyendo que la vacuna le va a servir. ¿Sí me hago entender? Entonces, es importante entender que una persona para ser salva, ¿sí? Debe oír. Entonces, ustedes deben preparar muy bien cómo le van a explicar a la persona para oír, ¿sí? Dice aquí, es decir, oír de Jesús, luego creer en Jesús conforme a lo que dicen las escrituras. Juan 7:38 dice, el que cree en mí, lo dijo Jesús, el que cree en mí, como dicen las escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Diciendo, el tiempo se ha cumplido, el tiempo se ha acercado, arrepentidos y creed en el Evangelio, ¿sí? Para creer se necesita haber oído primero. Dice Romanos 10:14, bueno, pero este no es el versículo. En Romanos 10:14 dice que cómo creerán sin haber quien les predique, cómo irán, quién me hace favor, me lee por ahí Romanos, Romanos 10:14. Dice, Romanos 10:14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo Muy irán sin bien, haber quien linda. les predique? ¿Cómo queremos que la gente se salve si la gente no ha oído? Es importante que trabajemos el oír para que la gente pueda creer. ¿Listo? Trabajemos el oír para que la gente pueda creer. Por eso sus audios, yo los felicito mucho por sus audios, ¿sí? Porque sus audios, cuando nosotros nos oímos o lo ponemos en el grupo y oyen otras personas, pues es lindo porque las personas tienen esa oportunidad de fortalecer, de conocer, aún yo que ya soy salva y que conozco, cuando yo oigo sus audios, me lleno de gozo en mi corazón, de saber que usted ya es un obrero aprobado al hacer estas tareas, estos trabajos, y son trabajos excelentes. Usted ha trabajado por la excelencia y eso me da mucha alegría, ¿sí? Porque esos glosarios, esos dibujos, me gustó mucho que trabajaran el audio, ¿sí? O sea, me gustó mucho que hubieran trabajado el glosario así en audio y los videos también me agradaron, pero el audio es muy, muy bueno. Por ejemplo, nuestro hermano Jason Gerson envió un audio que era bastante extenso y él lo puso por
Telegram. Bueno, y allá, y ese audio ha sido espectacular porque se lo he podido compartir a unos amigos de ahí y ellos han podido oír y creer en esa salvación y me han dicho, uy, qué bueno, yo quiero aprender. Pero pues Jason no sabía que ya se estaba volviendo predicador internacional, ¿sí ve? Entonces es importante entender que el audio de cada uno de ustedes, la enseñanza, yo la tengo ahí en el grupito, porque todo ese material lo estamos conservando para que Pastora, otros sean salvos. ¿mi audio, Sí, pastora? sí, cuando tú enviaste el audio, ¿Cuál de todos? dime. Porque es que ya había enviado, yo pues, enviado como 3 veces, eso porque hice 3 diferentes porque no podía enviarlos. Pero ¿cuál de esos 3, pastora? Tengo uno grandecito que no se puede compartir sino solo por Telegram. Se lo voy a volver a enviar para que se oiga. Ay, qué bueno que pues, se pudo pues, enviar ese, pastora. Sí, yo sé que Dios Bueno. lo usó porque su merced habló de las características del amor, de las clases de amor, vino hablando de lo que significa nacer de agua, nacer de espíritu, y así fue lindo la tarea que cada uno hizo, porque a los que fueron oyendo están siendo salvos, y eso es fruto para ustedes, ¿sí? Eso es fruto de ustedes, porque es su audio, es su voz, y eso se está apuntando en el libro de las memorias. Por esto es lindo este trabajo virtual porque nos ha permitido trabajar un poco más, podernos expresar, así sea a través de un folleto, un video, una exposición. Por ejemplo, me hicieron una exposición, me acuerdo si fue José y la esposita, o fue Faber, que pusieron una cartelera en la pared y estaban exponiendo lo de convenciente de pecado, juicio, justicia. Espectacular, espectacular. Se lo compartía a unas personas de una iglesia de movimiento misionero, Bethesda, porque ellos son betesdianos, y ellos extrañados, y ese tema quién es, y ellos quiénes son, qué tema tan interesante, ¿dónde sacaste ese video? ¿Qué iglesia es esa? ¿Sí? Y pues fue bonito porque otros que están oyendo el trabajo de ustedes, ustedes no lo sabían, pero están siendo salvos. ¿Sí ven? Entonces, pues yo les dije, pónganlo ahí en el grupo porque en el mismo grupo entre nosotros todos oímos, nos organizamos lo que no entendíamos, nuestro retroalimentamos y es bonito porque fortalecemos la fe. Yo los felicito por ese trabajo y Dios Todopoderoso les recompense y esto de mucho fruto. Tiene que oírse para creer, hay que trabajar el oír. ¿Listo? Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Esa es la solución para la condenación. Juan 11, 25, 26. Esa es la solución. La gente dice que no hay solución para la muerte. Usted léale este versículo. Jesús, la resurrección, es la solución para la vida, la vida eterna, la vida en abundancia, para librarnos de la condenación. Si puedes cambiar la diapositiva, son las primeras 2 cosas que necesitamos oír y creer, ¿sí? Pero trabajar el oír y el creer, cuando pensamos en el creer, es creer a lo que Jesús dijo, es creer en quién es Él como persona, es creer en la obra que hizo. Cuando ustedes explicaban el nacer de agua, ustedes explicaban algo muy lindo y es que hablaban del borrador, que era borrar. Y al hablar de borrar, estoy hablando del hombre que fue desangrado, que derramó toda su sangre para perdón de nuestros pecados, para borrar nuestro libro de las obras. ¿Me hago entender? Y esto es lindo saber que ustedes trabajaron lo que Jesús dijo, lo que Jesús hizo, lo que Jesús
es como persona, lo vamos trabajando en este proyecto, ¿sí? Aunque no sea la clase de conocer a Jesús, pero sí están presentando a Jesús a través de hablar de nacer de agua, nacer de espíritu, porque todo es por medio de él, a través del convencimiento de pecado, convencimiento de juicio, mucho más cuando hablamos de convencimiento de justicia, del arrepentimiento, del perdón, de la fe salvadora. Pues sí ven lo importante de presentar a Jesús a través de este proyecto para que las personas sean salvas. De cierto os digo que todo aquel que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan 5:24. ¿Qué está sucediendo aquí? Que hay que trabajar en oír para creer, para creer. Yo durante esta pandemia le he enseñado a más de 200 personas y para graduarse hay 100, 120 confirmados. Entonces uno dice, wow, qué hermoso, de mis grupos, pero hay 16 grupos. Entonces, si evaluamos, hay más de 300, 400 personas para graduarse. Qué maravilloso trabajo que han oído las personas, han creído, se han capacitado para ser esos obreros. Así que los felicito, porque esto es para que ustedes lleven a personas a ser salvas. Ustedes den mucho fruto y no le lleguen a Dios con las manos vacías cuando entremos allí a las bodas del Cordero. Siguiente diapositiva, hija, por favor. Entonces, cuando ya hemos trabajado un poquito el oír, el creer, también debemos hablar del arrepentimiento. Si no se habla del arrepentimiento, porque ¿qué se necesita para ser salvo? Oír, creer, arrepentirnos de todo corazón. Y debo explicarle a la gente qué es el arrepentimiento, sentir dolor, tristeza, vergüenza por haber pecado contra Dios, el prójimo y la naturaleza misma, y pues no querer volver a fallar. Entonces yo debo explicarle a las personas que deben arrepentirse, que un día Dios va a pedir cuentas, que las religiones no salvan, que sus propias justicias no salvan, que el Salvador es nuestro amado Jesús y que para proceder al arrepentimiento tengo que haber oído, tengo que creer, tengo que estar convencido. Si una persona no se ha arrepentido, es un sinvergüenza. ¿Sí? Por ahí hay muchos sinvergüenzas. ¿Por qué no tienen vergüenza? No les ha dado vergüenza. No han sentido tristeza, dolor por haber pecado contra Dios. ¿Por qué no se han arrepentido? Porque no están convencidos de pecado. Quizás hay personas que tienen conocimiento, han llenado esta cartillita, pero no se han podido arrepentir porque no están convencidos. La siguiente diapositiva. Hermanita, ¿puedes mover la siguiente diapositiva? Bueno, entonces aquí, gracias, Linda. Entonces aquí el arrepentimiento, recuerden que no es una opción, es una decisión, no es un sentimiento, es una decisión. Y va bajo la tristeza que es según Dios. Como yo ya les había dictado esta clase, pues lo que estoy es haciéndole recordar estos pasos que están en su texto, que le van a servir para su tesis y que se le va a afirmar a la persona. Porque a veces tenemos tanto conocimiento que, bueno, ¿por dónde empezamos? ¿Qué le tengo que decir a una persona para ser salva? ¿Sí? Pues por eso estos pasos, oír, creer, ¿sí? Arrepentirse, hablarles del arrepentimiento y que debe sentir tristeza, debe sentir vergüenza por estar en fornicación, por estar diciendo mentiras, por estar robando, por estar engañando. La persona debe sentir vergüenza y debe tomar la decisión de arreglarse con Dios.
Si no se arrepiente, dice que todos perecerán igualmente. El Señor dice, arrepentidos y convertidos, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Cuando yo hablo de arrepentirme, pues de hecho también estoy hablando de que tengo un libro de las obras y que me debo arrepentir para que ese libro sea borrado, que me debo arrepentir para nacer de agua, para recibir la sangre de Jesús, que me debo arrepentir habiendo perdonado a los que me hayan ofendido. Siguiente diapositiva, linda. Cuando entendemos el arrepentimiento, le debemos decir a las personas, es un mandamiento, no es una opción, no es un sentimiento, no es que hasta que quiera o hasta que sienta, no, es una convicción de un mandamiento que ha dado Dios, porque Él está pasando por alto esos tiempos de ignorancia, no queriendo que nadie se pierda. Él llama a todas las personas, Él es paciente, no quiere que nadie se pierda. Entonces, por esto cada uno de nosotros debemos hablarle a la gente de la necesidad de arrepentirse. Si la persona se arrepiente, puede recibir la sangre de Jesús. Si la persona se arrepiente, por eso repasen qué se necesita para arrepentirse. Si la persona se arrepiente, puede recibir el nacer de agua y el nacer del Espíritu. ¿Listo? ¿Podemos cambiarla? Muchas gracias, Linda. Cuando pensamos en el verdadero arrepentimiento, acuérdese que este debe incluir humildad. Explíquele a la persona, mira, hay que ser humildes, hay que reconocer, convencidos de que estamos perdidos, de que fuimos pródigos, de que se nos agotaron los recursos y el Señor nos dio la oportunidad de volver a Él, ¿sí? Que Dios se agrada de un corazón humillado. ¿Listo? Siguiente. Gracias, Linda. Entonces debe reconocer humildad. ¿Listo? Eso es parte del verdadero arrepentimiento. Siguiente. No solo que haya humildad, sino que debe incluir la fe. Hay que decirle a las personas que a pesar de que Dios es fuego consumidor y que Dios no se agrada del pecado, que Él es amor, que Dios es severo, que sí este mundo se va a acabar, que los juicios sí son verdaderos y que van a venir a este mundo, pero que el que se acerca a Dios, Él es un Padre amoroso que no quiere que nadie se pierda. Él no quiere que nadie se pierda. Él ya envió a su Hijo para que todas las personas sean salvas. Él ya sacrificó a su Hijo y le cobró a su Hijo para que tengamos ese paz y salvo. Él ya nos tiene inscritos en el libro de la vida. Hay que dar estas buenas noticias para que la persona se pueda arrepentir, porque hay personas que no se pueden arrepentir porque piensan que Dios no los va a perdonar. Pero hay que hablarle de esa fe salvadora que se acerque por medio de Jesús y que va a poderse arrepentir, porque Dios le ama. Cuéntele lo de Adán, cuando Dios se le presenta a Adán y le dice, ¿dónde estabas, Adán? Pero Adán no se arrepintió. Adán no vio el amor de Dios. ¿Con qué amor se le acercó? ¿Con qué amor vio esta salvación tan grande ahí a través del amor? Porque es que Dios quería salvar a Adán, restituirle a Adán esa comunión, esa gloria, pero Adán no se quiso arrepentir, no aparece en la Biblia. Entonces es importante que haya fe para acercarse a Dios. No solo fe, sino que haya la confesión de pecado. Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Siguiente. Y recuérdele que si la persona no pide perdón y no ha perdonado a los que ofenden, no puede recibir
el perdón de Dios. Y que si no hay ese verdadero arrepentimiento, recuerde cuando usted está enseñando esto, que hay una diferencia entre los pecados y el pecado. Las personas se arrepienten de los pecados, pero no han tenido un verdadero arrepentimiento, porque el verdadero implica arrepentirse del pecado, de haber nacido en pecado. En pecado me concibió mi madre. Aborrezco esta naturaleza pecaminosa. Quiero darle muerte al hombre de pecado. Ya no quiero seguir pecando. Necesito que me hagas ese trasplante de corazón. Perdóname por medio de Jesús. Y hay que explicarle a la gente ese Salmo 51. Porque la gente a veces no sabe pedir perdón, no sabe arrepentirse para poder nacer de agua. Nacer de agua tiene arrepentimiento, conversión, pedir perdón, haber oído, creer, perdonar, confesar el pecado, pedir la sangre de Jesús, borrar su libro de las obras. Entonces es lindo que usted repase, por eso quería darle como este resumen. Dice que el publicano no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciéndose propicio a mi pecado. Siguiente, linda. El verdadero arrepentimiento debe incluir una verdadera conversión. Si las personas no tienen conversión, no pueden ser salvas. ¿Qué es lo que la gente debe oír? Que existe el juicio, que la persona tiene esclavitud por el pecado, pero que existe el pecado y existe la paga del pecado. Y por esta causa Dios de tal manera amó al mundo que ha enviado a su Hijo para que a través de su Hijo haya ese convencimiento de justicia. ¿Me hago entender? Entonces es importante que se hable a las personas de dar frutos dignos de arrepentimiento. Aún ustedes y yo que tanto hemos oído, que tenemos buen conocimiento, ahora nos compete dar frutos, mostrar ese corazón nuevo. Estamos estrenando corazón nuevo. Somos nuevas criaturas. ¿Sí? Siguiente. Entonces, primero oír, segundo creer, tercero arrepentirse, cuarto convertirse. Ojo, no hay que dejar de trabajar el convertirse, que es volverse a Dios, ¿sí? Que volverse a Dios de todo corazón, de que Dios volverá a tener misericordia y que no va a permitir que estemos pecando. ¿Sí? Que Él nos salva y no nos deja en vergüenza, ni solos, ni avergonzados, porque Él no quiere que nos perdamos. Hable, cuando esté haciendo su tesis, hable del concepto de convertirse. Pasar de mucho o poco a cero en cuanto al pecado. Dar un giro de 180 grados en cuanto a los ídolos y al mundo de perdición que iba y volverse a Dios de todo corazón. Tomar una decisión de nunca más volver a pecar. Y el que decide nace de agua. El que decide borra su libro. El que decide recibe una conciencia limpia. Recibe descanso, recibe ese nuevo nacimiento. ¿Sí? ¿Hay preguntas? Siguiente diapositiva, hija.
Aquí están los conceptos. Entonces es pasar de mucho o poco a cero en cuanto al pecado. Es convertirse de conducta también. Es convertirse de ir del camino que llevaba y volverse a Dios. Es pasar de ser oidor a ser hacedor, a no pecar más por omisión. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, pues le es pecado, ¿cierto? Entonces es importante trabajar el verdadero arrepentimiento, la verdadera conversión, el verdadero perdón, el verdadero nacer de agua. ¿Listo? Siguiente. Como la verdadera conversión debe ir acompañada, ¿sí? De volverse a Dios, de hacer un alto en el camino. Recuerde, explique, ojalá en algún momentico pueda explicar lo del hijo pródigo. Todos hemos sido pródigos, todos en maldad hemos sido concebidos, todos nacimos pecadores, pero para una verdadera conversión debe ir acompañada de apartarse del pecado, volver a Dios, de dar un giro de 180 grados en cuanto al pecado. Si antes robaba, no roba más. Si antes mentía, ya no miente más. Si antes estaba en fornicación, ahora se casa, ¿sí? Se organiza, legaliza. Si antes engañaba, ya no engaña, ya trabaja honestamente. Todo para honrar a Dios, ¿sí? El verdadero ejemplo, una verdadera conversión, recuerden que es el hijo pródigo. Pasar de parar de pecar, es hacer un alto en el camino, ¿sí? Reconocer que se ha pecado, que es pecador por naturaleza, tomar una decisión de dejar el pecado y volverse a Dios, con el firme propósito de no volverlo a hacer. ¿Listo? Siguiente diapositiva, hija. Hay que hablarle a las personas de confesar el pecado. ¿Sí? Primer paso, oír. Segundo paso, creer. Tercer paso, arrepentirse. Cuarto paso, convertirse. Quinto paso, confesar el pecado. Todo va unido para nacer de agua y nacer del Espíritu. Todo va unido. Es necesario que tengamos presente que si no se confiesa el pecado, no se confiesan los pecados, entonces las personas pueden seguir perdidas. Hay que llevarles, que digan, que la persona busque su espacio, su rincón, no sé, su momento a solas y pueda decirlo. Aconséjele esto a todos los que usted les enseñe. Mire, confiese lo que ha hecho. Dígale a Dios, a mí me gusta, a mí me ha gustado, no lo puedo dejar. Siempre he querido, pero no he podido. Ayúdeme, Dios. Cuando una persona hace eso, le confiesa, Dios interviene y salva a las personas. No se nos olvide hablar muy bien del Salmo 51 en cuanto a que del 1 al 9 es nacer de agua. El versículo 10, 11 y 12 habla de nacer del Espíritu y de ahí en adelante una vida nueva. El Salmo 51 es clave para que una persona sea salva, para un verdadero arrepentimiento, una verdadera conversión, confesar el pecado, ¿sí? Confesar los pecados, porque recuerden que hay personas que si no confiesan sus pecados no han sido borrados. ¿Se recuerdan cuál es la diferencia entre el pecado y los pecados? Pastora, el pecado es el árbol y los pecados son los frutos. Muy bien, muy bien. El pecado es esa fábrica, esa raíz de ese árbol, es esa podredumbre que teníamos dentro, el mal que teníamos dentro. Y los pecados es lo que produce la fábrica, el fruto del árbol, la inmundicia, el mal olor,
lo asqueroso que salía del corazón. Entonces, hay personas que se arrepienten de los pecados o confiesan los pecados y están en la mitad del proceso. Apenas van a nacer de agua. Dime. No te oí. Bueno, pensé que me habían hablado. Entonces, hay que hablar aclarar esto para que una persona sea salva. ¿Listo? El salmista David en el Salmo 51, él habló tanto de pidiendo que perdonara sus pecados, sus rebeliones, sus maldades y también perdona mi pecado, porque en pecado he nacido, en pecado me concibió mi madre. Arranca de raíz esa fábrica de pecado. Arráncala de raíz y dame este nacer de agua por medio de la sangre de Jesús y dame este nacer del Espíritu por medio de la obra de Jesús, del Espíritu Santo, de que tú me engendres, Señor. Por favor, esto es algo de vida o muerte y pedirlo con angustia y con obediencia, con dedicación, confesando. ¿Listo? Hay que confesar esas ofensas hacia Dios. Por eso hay que sacarle tiempito. ¿Listo? ¿Puedes cambiar la diapositiva, hija, por favor? Si uno de los pasos es oír, otro es creer, otro es arrepentirse, otro es convertirse, otro es confesar el pecado, otro sería perdonar. Perdonar. Recuerde que si no perdonamos a los que nos ofenden, entonces no podemos ser perdonados. Examínese muy bien el corazón, porque si usted tiene rencor hacia alguien, si usted ha ofendido a alguien, si usted tiene recuerdos por algo que le robaron, algo que le quitaron, algo que... Eso impide que la sangre de Jesús sea aplicada en su libro y puedan hacer de agua. Eso impide que la persona pueda tener un verdadero arrepentimiento. Por esto es importante tener presente qué es perdonar. Y si es perdonar es pasar la ofensa, remitir la ofensa, entregar la ofensa al sacrificio de Jesús por medio de Jesús en oración. 70 veces 7, 70 a las 7, a las 7, a las 7, a las 7, a las 7. Es un número infinito, quizás se pueda calcular, pero en las veces que sea necesario perdonar, porque si no se perdona, no se puede ser perdonado. Y una persona para ser salvos deben saber del perdón. Deben saber, ¿sí? Recuerden que Jesús estaba herido desde la coronilla hasta la punta del pie y fue perdonando a los que le ofendieron. ¿Y cómo lo hizo? Orando. Padre, no le tomes en cuenta sus pecados, sus ofensas. No se puso Jesús a decir, mira todo este daño que me hicieron. Jesús no se puso a quejarse. Jesús se puso a orar. ¿Listo? Siguiente. Siguiente. En este caso, pues nos acordamos de la parábola de dos deudores, ¿sí? Porque no salió ahí el versículo, pero recuerde la parábola de los dos deudores y le vamos a tener que dar cuentas a Dios. Repase esto de Mateo 23:35. Dos deudores porque uno es el que debe y otro es el ofendido. Los dos que discutan, los dos están ante Dios como deudores y por eso hay que orar por el que le ofende y el que debe orar es el que está ofendido. Y si es cosas de la niñez, del pasado, de que me dijo, si es algo que fue esta mañana cuando nos levantamos, me gritó, me dijo, ya es pasado, ya es basura.
ya es algo que no hay que dejar en el corazón. Hay que sacar eso, orar, eso es algo de vida o muerte, porque el arrebatamiento es en cualquier momento y usted no debe tener rencores, ni disgustos, ni enojos con alguien, porque si no, pierde su salvación. Tenga cuidado con eso. ¿Listo? Siguiente. Ahora sí, la número 7 sería pedir perdón. Cuando yo ya he perdonado a los que me ofenden, cuando ya me estoy arrepintiendo, convirtiendo, ¿qué es lo que debo hacer? Pídale perdón al Padre. Pídale perdón por medio de su Hijo Jesús. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No me tomes en cuenta mi pecado, mis ofensas, mis porquerías. Mírame a través de tu Hijo Jesús. Sálvame más y más de mi maldad. Límpiame más y más de mi pecado, Señor. Erradícalo de raíz. Te pido perdón porque he desperdiciado mi vida en el pecado y ya no quiero seguir pecando. Aborrezco el pecado. Esto estoy haciendo aquí una exclamación, una ilustración de cómo podría una persona pedir perdón. Pero yo sé que el Espíritu Santo guía a cada uno. Explíqueselo a la gente, por favor, para que sean salvos, como yo también se los explico a ustedes. A mí alguien me explicó y yo pude pedir perdón. Recuerden que Dios no perdona. ¿Sí se acuerdan que Dios no perdona? Dios no perdonó el pecado. Dios no nos perdona lo que hicimos. Aunque aquí diga pedirle perdón a Dios. ¿Sí saben por qué? Porque Dios perdona a los pecadores. Porque Él remite el pecado a Jesús. Muy bien, Brigitte, tu tesis va a quedar muy linda. Porque ahí dice, es que el pecado no lo perdonó, se lo cobró a Jesús. El pecado lo cargó Jesús, fue remitido en Jesús. Mi paz y salvo costó la muerte de Jesús, el derramamiento, la sangre de Jesús. Entonces, cuando yo me acerco a pedir perdón, que no se me olvide quién es mi justicia. Por esto es que hablamos del convencimiento de justicia, porque por un hombre entró el pecado al mundo y por un hombre la salvación. Fue por medio del hombre Jesús. Es por medio de él. ¿Sí? Y por esto cuando usted se acerque a pedir perdón, siempre acuérdese que hay alguien que está sentado a la diestra del Padre. Acuérdese que hay un abogado. Acuérdese que él está ahí intercediendo y usted acuda a este abogado, a este Señor hermoso, sumo sacerdote que está ahí a la diestra del Padre, a este Cordero de Dios. ¿Cómo? En humildad, en confesión, en arrepentimiento. Padre, por medio de tu Hijo, Padre, por el derramamiento de la sangre de tu Hijo, Padre, haya expiación sobre mi vida, dale muerte a este hombre de pecado para recibir tu perdón, tu cobro, porque he sido comprado a precio de sangre. Yo valgo Cristo, tú vales Cristo. Las personas que les enseñemos valen la vida de Cristo, de Jesús. ¿Listo? Pastora, disculpe una preguntita. O sea, sabemos que Dios Dime, Faber. no perdona el pecado, pero sí al pecador, o sea, nosotros. ¿Sí estaría bien aplicarlo así? ¿O? Dime, no te oí. Dios no perdona el pecado, ¿sí? Pero sí perdona al pecador, o sea, nosotros. ¿Estaría bien aplicarlo así? Lo que pasa es que el pecado, recuerden, el pecado es la fábrica. Entonces Dios no lo perdonó, lo cobró. Pero el pecador es el que tiene la fábrica. Entonces, cuando se dice que Dios perdona al pecador, es que Dios no lo perdona, sino en el sentido de que le dice al pecador, bueno, dejemos así, ¿sí? Recuerden que cuando el hijo pródigo llegó, el padre lo abrazó, pero el padre mandó matar al becerro gordo. O sea que tuvo que haber muerte de alguien. Entonces, el pecador
para que sea justificado, porque en sí el perdón es justificación, debe ser por medio de Jesús. El pecador, para ser justificado, para que Dios llegue a la presencia de Dios, es por medio del Cordero, por medio del sacrificio de Jesús. Entonces, Dios, ¿por qué lo reconozco así o se lo trato de explicar así? Porque es que la gente dice eso de que Dios no perdona o que Dios aborrece el pecado, pero que él ama al pecador y que perdona al pecador. Sí, pero es que el pecador no puede ir por su propia cuenta. El pecador tiene que ir con el mediador. No tiene que irse a arrepentir solito. Tiene que ir con Jesús. Entonces el pecador que va con el hombre Jesús, que reconoce que el pecado entró en el mundo por un hombre y que por otro hombre la salvación, y que este otro hombre es Jesús, quien se puso en mi lugar, entonces yo me arrodillo, me acerco como pecador ante Dios, reconozco que soy pecador, que estoy perdido, pero no le pido perdón directamente yo, sino le digo por medio de tu Hijo. Porque el perdón no es directo de Dios a mí, es por un mediador, por uno que se puso en mi lugar, por el que pagó la deuda, por el que tiene el paz y salvo. Entonces, el pecador, eso para concretarle, Faber, y a todos. Gracias, mi pastor Evelyn. El pecador, es que hola, hola, ¿me oyen? El pecador, por más que le pida a Dios, recuerde que es a través de Jesús. Entonces, sí ama a Dios Pastora, al una pecador, pregunta. pero Pastora, lo salva a través de Jesús. Una pregunta. Dime, Flor. Pero, por ejemplo, cuando hay unos que no tienen ese conocimiento, que es a través de Jesús, pero entonces tienen esa fe que Dios les está perdonando. Entonces, ¿qué pasa en ese caso? Pero quién sabe a través de quién se piden perdón, porque es que no ¿Cómo? pueden llegar directamente, porque si pudieran llegar directamente, entonces ¿para qué murió Jesús? Todas las Pero por eso, personas, así por eso sean mismo, pero es que la católicas, así sean de persona la dice religión que que, sea, sí, señora, saben de Jesús. pero le es perdonado el pecado si lo hacen No, directamente con mamita, el no, porque Padre. tiene que conocer. Recuerde que mi pueblo se perdió porque le faltó Sí. conocimiento. Ya. ¿Cómo así? Entonces, y estas personas, pues, que no tienen, pues, y Lo que ellas... pasa es que el perdón es un acto de fe por medio de Jesús. Entonces hay gente que quiere ir directamente, no necesita a Jesús. ¿Sí me hago entender? Entonces, sí, señora, y entonces, ¿ahí qué pasa con esas personas? ¿Se van a perder, pastora? Sí, mamita, ¿Se muchos se pierden o han qué? perdido porque han ido sin Jesús a buscar Ajá. salvación. Ya muchos se han perdido. Dice que mi pueblo se perdió. Ya está hablando de pasado. Todavía se ha perdido. Del pueblo de Israel se perdieron muchos porque no reconocieron la promesa. Para estos tiempos, Ah, la tierra está sí, siendo zarandeada. Mucha muerte está llegando. Muchos. Y aún, no, pero... yo sé que hay muchos que aún no conoce, pero para eso nos capacitamos usted y yo, para decirle a la gente la buena noticia. Por eso Él es la buena noticia, porque el perdón, el arrepentimiento, la conversión, la salvación, todo es por medio de Jesús. Si no necesitaran a Jesús, que una persona diga que se va a arrepentir sin Jesús, entonces, no, ¿para qué murió Jesús? No podría decirse que fue salva, porque Sí, todo es ajá, por medio de Jesús.
Y la denominación que entendieron dice que Jesús es Dios, que entonces ellos le piden perdón a Jesús, uno les dice, pero es que yo le estoy pidiendo perdón a Jesús, y uno le dice, pero es que usted dice que Jesús es Dios. Entonces también están totalmente muy errados y van a ser perdidos. Por eso es que usted es profe, por eso usted que trabaja la educación con niños, con papás, con personas, por eso usted sabe que sin el conocimiento una persona no pasa el año. Si Sí, una persona señor. no se le enseña, no puede ser salva. ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Cómo creerán si no hay quien les enseñe? ¿Sí? Para eso es que ya usted tiene una gran responsabilidad, ustedes y yo, todos tenemos una gran responsabilidad de dar este evangelio. Y no es por medio de religión, ni por medio de pastores, ni por medio de las buenas obras. Es Jesús. El perdón es por medio de Jesús, por su nacimiento, vida, obra, muerte y resurrección. Todas las personas, mire, cuando usted le vaya a pedir perdón a Dios, conséjeles, no se ponga a hablarles de su iglesia ni su religión, aconsejele. Yo le aconsejo que cuando usted se arrodille y quiera pedirle perdón a Dios, hágalo por medio de su Hijo, por medio del que murió en la cruz. ¿Qué persona en esta vida, en este mundo no sabe que murió Jesús en la cruz? Todo el mundo lo sabe, pero de pronto no están convencidos, de pronto están en otras religiones. Entonces hay que hablarles mucho del hombre, porque por un hombre entró el pecado al mundo, pero por un hombre la salvación. ¿Sí ven? Por eso es que el perdón se recibe por medio de Jesús. El nacer de agua se recibe por medio de Jesús. El borrar el libro de las obras es por medio de Jesús. ¿Sí? El nacer del Espíritu es por medio de Jesús. Todo es con Jesús. Sin Él no se puede. ¿Me hago entender? ¿Sí? Ahí suena duro, pero es que así es, así está escrito. Muchos procurarán entrar y no podrán. Muchos. Y hay 5 vírgenes prudentes y 5 insensatas. Las 5 prudentes entraron porque no se hace a la manera nuestra. No es como a nosotros nos parecen y se nos da la gana. Es conforme lo dicen las escrituras. Es a la manera de Dios. Siempre será por medio de Jesús. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Por eso Dios no perdona directamente. Dios le cobró el pecado a Jesús. ¿Listo? No sé si los confu o se los aclaré. Si tienen dudas, pregunten. Siguiente diapositiva. Ay, no, ya se acabó. Sí, ya se acabó, queda una. Ah, bueno. Entonces, si la persona no pide salvación, no pide esa paz y salvo, pues quedó a medias. Hay gente que ha llenado cartilla, gente que ha hecho escuela de formación, hay gente que ha tomado estos cursos de 3.000 obreros y sigue igual o peor. ¿La quitaste? Ah, ya la veo. ¿Me hago entender? Entonces es necesario que la persona oiga, que la persona crea, que la persona se arrepienta, se convierta, pida perdón, perdone y pida perdón, pida salvación. Hay que pedir salvación por medio de su Hijo. Yo sé, yo entiendo lo que dice Flor, porque hay personas que sí, sin conocimiento, han orado a sus ídolos, han querido llevar una vida piadosa, pero todavía no han sido perdonados. Recuerden de Cornelio.
del etíope. Recuerden que no es nacer de nuevo. Y ahí hubieron hombres que tenían hermosas obras, santos, piadosos, generosos, ¿sí? Oraban, ayunaban, sabían la ley, pero eso no los había salvado. No habían nacido de nuevo, no habían sido salvos, porque hay que presentarles a Jesús para que pidan salvación. Hay que presentarles esta fe salvadora, este convencimiento de justicia, este convencimiento de juicio, este convencimiento de pecado, este arrepentirse, convertirse, perdonar, este borrar nuestras rebeliones, ser lavados, limpios, purificados. Todas estas enseñanzas que ustedes han oído, ya a ustedes no les queda sino pedir salvación. Y el que pide, recibe. Y nosotros no pedimos para ver si Dios lo va a hacer. Nosotros pedimos para recibir. Y hay muchos que con buen conocimiento, oiga, pero no han pedido salvación. Siguen dando mal testimonio. Siguen pecando, siguen siendo religiosos. Siguen viviendo como quieren. Y no han pedido salvación. Entonces, por esto es importante que este paso no se vaya a omitir. Usted puede pedir que se le borre de su libro las obras, pero quizás no ha pedido salvación. Empezó ese camino, pero le hace falta concretarla. ¿Listo? Esto lo hacen las personas cuando están convencidas de juicio. Cuando un pecador se arrepiente, ¿qué es lo que pasa? Hay gozo en el reino de los cielos. El que pide salvación es salvo. El que pide salvación es porque ya se arrepintió. ¿Listo? Listo, ahí termina, hija. Es necesario que ustedes y yo lo tengamos presente. ¿Listo? Estos 8 pasos son el resumen de la cartilla. ¿Sí? Pastora, Y yo nos sé que su nos da tesis. los videos, nos envía los videos, gracias. Sí, Linda, esto ya está ahí en el grupo. Las Ya lo tienen diapositivas, ahí en el sí. celular, hija. Bueno, gracias. A ti, Linda, gracias a ti por ser usada por Dios. Hace falta que se dejen usar más, porque la cosecha se está perdiendo y hay que recoger la cosecha. Yo creo que Flor sabe que es allá en Gaitania cuando dicen que hay cosecha de café, eso sale empleo para muchos, ¿cierto? Contratan a muchos, ¿cierto, Flor? Sí, señora, sí, sí entiendo. Ajá. Entonces, ahorita hay cosecha, hermanos. Por eso se están contratando 3,000 obreros, porque la cosecha se pierde. Si no se recoge, se pierde. Que Dios nos ayude porque el tiempo está muy corto. Y eso no es nada, vienen cosas peores, porque la Biblia lo dice. Y lo que escrito está. Pero Dios está con nosotros y nos estamos preparando para entrar al reino de los cielos. Entonces vamos a orar para quedar despedidos. Estos 8 pasos son un resumen, como la ruta del hombre, como en lo que hemos hablado de las características de hijos de Dios, como lo que hemos hablado del primero y segundo nacimiento. Todo esto ha sido extra para que ustedes y yo tengamos ese convencimiento, esa salvación tan grande. No dejemos perder la cosecha. ¿Listo? Vamos a orar para quedar despedidos. Amado y soberano Padre nuestro, en el nombre de Jesús, yo a ti te doy gracias, Señor. En el nombre de Jesús, yo a ti te doy gracias por todo este curso, por todas estas enseñanzas, Señor. Ayuda a mis hermanos para que de aquí al próximo fin de semana
ya hayan enviado su tesis y que ya el domingo no sea sino alguna retroalimentación y contestar el examen. Que ya puedan tener el examen el domingo para que lo puedan contestar y para el próximo sábado ya ser graduados. Porque la cosecha se pierde, Señor. La cosecha se está perdiendo, Señor. Y nos es necesario, Señor, que tú obres, porque la tierra está siendo zarandeada, porque la muerte es real y está llegando a miles de personas, porque quizás nosotros no hemos entendido. Por eso pedimos que nos des sabiduría, que nos des entendimiento, que nos des la ciencia, la revelación, la sabiduría para poder entender estos tiempos y ser diligentes, no descuidando una salvación tan grande por medio de Jesús. No es por medio de obras de hombres, no es por medio de religión, ni por medio de los años que se lleven, ni siquiera los cursos, ni siquiera de los títulos que se tengan. Enséñanos a recibir a Jesús, habiendo oído, habiendo creído, habiendo hoy repasado un poquito. Le pido, Señor, que estos temas los concreten mis hermanos y sean ellos muy usados, muy usados. Dales las herramientas, póngales el overol, póngale las botas, déles las herramientas para trabajar, ábrales su boca, póngales palabra de nuevo de autoridad, séllalos con el Espíritu Santo, únjalos, capacítalos, múdalos, Señor. Múdalos en obreros idóneos, llenos de denuedo, para que tu palabra corra y tu nombre sea glorificado. Porque los campos están blancos, la cosecha se pierde, Señor. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Así es hecho, con acción de gracias. Amén y amén. En el nombre de Jesús. Así lo recibimos hecho. Amén y amén. Que Dios los bendiga a todos. Amén, pastora, Amén, bendiciones. amén, pastora, gracias. Amén. Dios les bendiga. A ustedes, valientes hermanos, ustedes que son perlas de la obra del Señor, ustedes son esos obreros. Amén. Dios lo bendiga, pastora. Dios la bendiga. Amén. Dios me los guarde y que tengan un feliz fin de domingo, fin de semana, y que la semana ustedes concreten su tesis. ¿Listo? De vida o muerte. Háganla con el corazón para salvación de muchos. Chao, pastora. Chao, Samuelito. Dios te bendiga. Amén. Dios les guarde. Si entró Samuel ayer en la clase, no me acuerdo. Chao, pastora. Ay, Dios mío, ¿sí ve? Está en Toca iluminación. mirarla por Facebook. Estuvo muy bonita. Chao, pastora, bendiciones. Dios te guarde, Jason. Dios lo bendiga y Dios los bendiga a todos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por su ayuda, su amor, su dedicación. Dios honra a los que le honran. Y que tengan salud como prospera su alma.